pero crecía. Bueno, ahora voy a orar. Señor, te doy gracias por ese momento que tenemos contigo y eso te pedimos que tú hablas hoy en la noche, que entendamos más y más quién eres tú y entendemos más y más cómo tú haces que la iglesia crezca. Amén. Amén. Claro, siempre uno cuando termina la clase uno piensa que se había olvidado algo, ¿cierto? ¿Wilka, también te pasa? A mí siempre. Entonces la última vez solamente para que se recuerden. Hasta ahora los cristianos no tienen nombre, todavía no existen cristianos, ¿cierto? Sí, pero en la primera palabra, la primera vez que entra la palabra iglesia es en Hechos 5:11, solamente para que entiendan que está iniciando algo y que todavía no tiene nombre. Entonces la primera vez que se llaman a ellos como un grupo que se llama iglesia es en Hechos 5:11, relacionado con la historia de Ananías y Zafira, y ellos reciben en Hechos 6:1 el nombre discípulos. En 6:1 uno ya habla de discípulos cuando uno habla de creyentes. Eso sí, todavía no tienen el nombre cristiano, entonces a esos que siguen ese camino, ese grupo, se llaman discípulos. Y la otra cosa que sí quería leer, pensando en la última vez, porque me impresiona tanto la reacción de los discípulos, es Hechos 5, del 40 al 42, cuando los apóstoles fueron presos. Y entonces leemos, si alguien lee, Hechos 5, del 40 al 42. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. ¿Cómo ven esto? ¿Qué sufrieron? ¿Fueron azotados? Yo no sé quién de ustedes ya fue azotado, será del papá o de la mamá, pero duele seguramente. Yo pienso ningún niño que fue azotado después sale alegre y gozo por haber sido considerado de sufrir. Entonces, a mí me impresiona esto, que ellos se sintieron como parte del cuerpo de Jesús, lo miraron a sufrir a Él y ahora ellos también pueden sufrir. Entonces, sí, ya las amenazas estaban aumentando. La primera vez solamente estuvieron en la casa, le fueron sueltos y ahora sí, ya es con garrote. Ahora entramos en el tema de hoy. El tema de hoy es la iglesia en Samaria y Judea, porque la última vez quedamos en la muerte de Esteban y inició una persecución. Y ahora es la pregunta, ¿con esa persecución van a matar la iglesia o qué va a pasar? Leemos Hechos 8 del 1 al 4. Hechos 8 del 1 al 4. Ani, si quieres, ¿lo lees? Sí. La iglesia perseguida y dispersa. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Entonces aquí miramos dos acciones, ¿cierto? Miramos una iglesia perseguida, un Saulo que causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel, pero ¿lograron de hacer algo malo? ¿Cómo fue la reacción de los discípulos? Sí, claro. Se fueron, ¿cierto?, a Judea y a Samaria. ¿Y Los apóstoles. ¿Y qué hicieron? Esos que fueron dispersados, ¿qué hicieron? En versículo 4. Predicaron la palabra. Sí, por donde quiera que iban. Entonces ahora tenemos el momento que el evangelio sale de Jerusalén y entra a Judea y Samaria.
Judea, ¿cierto? Jerusalén, ¿se recuerdan? Era como la capital de Judea. En el sur, hoy se me olvidaron mis mapas, lo siento. Pero... Y en el norte era Samaria. ¿Qué saben ustedes de Samaria? Porque allá también entraron y ahora vamos a ver qué pasó en Samaria. Pero, ¿qué saben ustedes de Samaria? ¿Qué pensaron los judíos de Samaria? Judíos no se llevaban bien con los samaritanos. Sí. Eran como enemigos. Sí. ¿Cierto? Una persona abre Juan 4:9, por favor. Una persona abre Juan 4:9 para sentir qué sintieron, para escuchar qué sintieron los judíos sobre los samaritanos. Juan 4:9. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió. Sí, hasta allá solamente, ¿cierto? Sí, ¿y qué sintieron sobre los samaritanos? Que no quieren tener nada en común con ellos, ¿cierto? No, nada. Aquí yo estoy en Lucas, pues no encuentro. Pero aquí la relación entre los samaritanos y de los judíos era muy separada. Los samaritanos eran un pueblo mixto. Ahí había una mezcla de religiones que eso uno puede leer en Segundo Reyes 17, eso no hacemos ahora, en casa lo pueden hacer. Ahí se nota que cuando fueron llevados los judíos de Samaria al cautiverio, los asirios dejaron allá personas de diferentes pueblos en la zona de Samaria. Pero ¿qué pasó? Que ellos fueron perseguidos, que ahí había muchos leones, lo comieron las personas, y ellos sintieron que no podían adorar a ese Dios de esa región, entonces algunos sacerdotes del pueblo de Dios lo llevaron también a Samaria otra vez. Y eso hizo una mezcla grande. Entonces ellos eran como considerados como medios judíos, pero muchos que viajaban de Galilea, del norte, a Jerusalén, no tomaron el camino corto por Samaria, sino hicieron una vuelta extra para no cruzar Samaria. Entonces realmente los samaritanos eran para ellos mejor no tener contacto. Pero Dios los mandó para allá, ellos fueron para allá. ¿Qué hicieron? Dedicaban el evangelio allá. Entonces leemos Hechos 8, 4 al 17. Hoy vamos a leer mucho en la Biblia. Para eso estamos aquí, ¿cierto? Vamos a leer historias que son fáciles para entender y vamos a leer muchas historias. Entonces, si alguien lee Hechos 8, del 4 al 17. Dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Hasta allá, por un momento, hasta allá, hasta el 8, para no tener tantos. ¿Cierto? Aquí, ahí miramos Felipe. ¿Se recuerdan quién era Felipe? Felipe no era el discípulo Felipe, sino era Felipe era uno de los diáconos. Eso no es tan importante. Uno de los diáconos del Hechos 6, ¿cierto? En Hechos 6 leímos de algunos nombres, uno de estos Esteban y el otro Felipe, solamente que lo recuerdan. Él también salió de Jerusalén y llegó a Samaria. Y uno tiene que saber esos sentimientos que antes tenían contra Samaria, él allá predicaba. ¿Y qué pasó allá? ¿Qué pasó? Que miraron la gente de Samaria, señales, y al final lo siguieron, ¿cierto? Al final creyeron en Dios. Entonces, ¿qué estrategia de evangelismo fue usado aquí en ese lugar? ¿Cómo La sanación de los enfermos, de los que tenían espíritus, que sanaban cojos. Sí, entonces aquí también miramos otra vez, no eran solamente los
En el inicio solamente era Jesús que hizo señales, ¿cierto? Luego miramos los discípulos y aquí otra vez, la última vez también lo miramos en Esteban, aquí con Felipe tenemos otro que realmente sigue en los pasos de los discípulos, que hace lo mismo, ya no hay diferencia de la primera generación y la segunda. Exacto, que Jesús, los apóstoles y ahora discípulos haciendo lo mismo que hacía Jesús. Entonces ahora leemos del 9 al 17, al 13, del 9 al 13. Sigue, Lorena. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tantos hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Entonces, sí, está ya. ¿Está ahí? Sí. ¿Qué cambios observamos en la ciudad con esa prédica? ¿Qué cambios observamos en la ciudad? Que estaban creyendo ya tanto en Cristo que hasta se estaban bautizando. Sí, pero ¿cómo era antes? Estaban endemoniados, enfermos. Seguían el mago. Sí, seguían un mago. Entonces allá podemos ver que era un cambio radical, ¿cierto? Si miramos que una persona cambia su vida por Jesucristo ya es mucho, pero imaginándose que se cambia una multitud dejando un hechicero atrás y hasta que ese hechicero sigue a Jesús, eso sí es como un cambio de vida. ¿Y qué sentimientos dejaba ese cambio? Lo miramos en versículo 8. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Entonces miramos que en Samaria, seguramente eso no era toda la ciudad de Samaria, pero por lo menos un grupo que creía en ese Simón hizo un cambio radical. Y ese cambio radical traía alegría. Podría ser que antes había miedos o malos sentimientos, pero ahora estamos en un grupo completamente cambiado. A mí eso me impresionó. Entonces, ¿cuántas personas fueron alcanzadas aquí? No dice un número, pero muchos, un grupo, muchas personas que fueron alcanzadas aquí. Y ahora leemos una cosa muy interesante, continuamos, Lorena, si continúas hasta el versículo 17. Vamos por el 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Sí. Ahora tenemos un tema muy interesante, es cuando entra el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cómo es el orden aquí? ¿Qué pasa primero? ¿Primero el bautismo o primero el Espíritu Santo? El bautismo. Sí. Entonces, ¿quién tenía que llegar para dar el Espíritu Santo? Pedro y Juan, ¿cierto? Ellos escucharon algo en Jerusalén, escucharon algo está pasando en Samaria y llegaron y solamente allá vino el Espíritu Santo. ¿Tienen una idea por qué en esa historia es así? ¿Tienen una idea por qué eso no es juntos? Por cierto, normalmente uno se imagina el bautismo y el Espíritu Santo juntos, pero en este caso lo leemos separado. ¿Tienen una idea por qué? Por el arrepentimiento. ¿Por el arrepentimiento? Pero aquí no dice nada de arrepentimiento, ¿no? ¿Pero ellos solo habían creído? Pienso que tampoco dice que después de ser bautizado pasó algo más en las personas de la fe. No habían descendido sobre ninguno de ellos. ¿Qué piensan? ¿Para quién era importante mirar que el Espíritu Santo baja sobre los samaritanos? ¿Para quién era importante? Dice quienes decidieron, oraron y para que ellos recibieran. Sí, y para quién era importante de ver que el Espíritu Santo baje encima de los samaritanos.
para los judíos. Para los judíos y especialmente para cuáles? Para el liderazgo. El liderazgo que daba en Jerusalén, si recordamos, ¿cierto? Los samaritanos eran esos que uno no quería tener contacto. Ahora están escuchando, algo pasa en Samaria, algo pasa en Samaria, algo pasa. Entonces ellos van a decir, pero no puede ser que el Espíritu Santo baje en esas personas tan malas. ¿Cierto? Entonces, yo no sé si Wilka está con mi opinión o no, para mí, yo lo entiendo así, que realmente fue importante para Juan y Pedro que ellos miren que el Espíritu Santo baja a estas personas, ¿cierto? Para ver y para confesar si eso ha pasado. Para que ellos crezcan que el Espíritu Santo no solamente entra en judíos, sino también en esos medio judíos. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Sí, señor. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces... Eso ocurrió así, fue para mostración fue para mostrar la idea que el Espíritu Sí, Santo, yo que pienso... ellos también eran dignos también podían ser salvos, porque los judíos todavía tema que solo los judíos. Y aquí ahora tenían que aprender, ¿no? También ellos pueden recibir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, ¿cierto? Ellos no tenían que ver. Y yo pienso, a veces pasan cosas con otras personas para que yo veo, ¿cierto? Para que yo veo. Entonces, eso para mí fue muy importante, que ellos lo miraron y creyeron que, porque ellos tenían que siempre, eso miramos ahora, en cuando avanza el Evangelio, en cada paso que avanzaba el Evangelio, ellos también tenían que aprender algo. Tenían que aprender que sí, el Espíritu Santo hace más que ellos pensaban. El Espíritu Santo ahora también entra en los samaritanos, en esos medio judíos que mejor uno hace una vuelta grande alrededor de ellos. Es impresionante, ¿cierto? Ahora saltamos algunos versículos y continuamos con Felipe. Ahora viene una historia muy bonita. Es Felipe y el etíope. Es muy larga, pero la leemos. ¿Están de acuerdo? ¿La leemos? Sí. Ok, entonces, Hechos 8 del 26 al 40. Si una persona inicia, si Ani inicia, después Dairo continúa. Ok, Ani, ¿inicias? Hechos 8, a partir del 26 al 40. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. ¿Sigo? Sigue, hasta 30, 31, hasta que ya no quieres más. Felipe emprendió el Salén a Gaza. El viaje. Sí. Y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, ¿cómo se pronuncia? Reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y, en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carroza, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y, al oír que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Ahora Dairo. ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su perseguidor, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. ¿Continúa? El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más.
el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Gracias. Entonces aquí tenemos dos personas, ¿cierto? Felipe el etíope. Felipe, viene el ángel del Señor y le dice, ponte en marcha, y él tenía que caminar de repente como 80 kilómetros, 80 a 100 kilómetros de donde él estaba hasta esa carretera en el desierto. Seguramente él no sé qué él había pensado, que Dios lo mandó para ir al desierto. ¿Quién va a evangelizar allá? ¿O será que necesitaba un tiempo de fuera? Él no lo sabía. Pero allá encuentra ese carroza con un eunuco. ¿Ustedes saben qué es un eunuco? Eso iba a preguntar. ¿No? ¿Quién sabe? Tampoco. Un hombre castrado. Es un hombre que ya no podía hacer hijos. Y eso era una manera política. Muchos funcionarios altos lo hicieron eunucos para que no eran una competencia para un rey, para una persona grande. Y Aparte de buen reino, Sí, y él era como el ministro de finanzas, él era un ministro muy alto, él era una persona rica con mucha influencia, y mejor tener un eunuco que con todo el poder del hombre para que no pueda robar mujeres de otras personas. y etíope. Y eso no le daba incentivo para matar al rey porque no tenía descendencia. Entonces, o sea, él si usurpaba el reino, Igual iba a morir y iba a no había morir y nadie no iba a que- dejar descendiente. Ese era el temor siempre, que si alguien usurpaba al rey, mataba a todos los hijos del rey y sus hijos eran los futuros herederos. Pero al ser eunuco, no había... Y Etiopía era en el norte de África, era como en el sur de Egipto hoy en día. Sí, pero en aquel tiempo Etiopía era un poco en otro lugar. Eso era donde el Nilo Blanco y el Nilo se juntaron. Era un poco... muy poderoso. Era poderoso. Era muy poderoso en aquel tiempo. Isaías menciona que Sí. reina de Etiopía, y en el Antiguo Testamento la menciona también como Cus. Sí, eso también como Cus. Eran personas altas, parece, muy altas. Y oscuras. Pienso eran negros. Aquí cuando dice, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? De eso entramos después, déjanos iniciar de arriba. Un eunuco, ¿tienen una idea? Bueno, abrimos Deuteronomio, una persona, abre por favor Deuteronomio 23.2. Wilka, si lo abres por favor, Deuteronomio 23.2, allá habla de los eunucos. Porque entre los judíos no existían eunucos, ese hábito no existía. Porque a Dios no le agradaba. Entonces escuchamos que él dice acerca de los eunucos. 23:2 dice: ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación entrará en la asamblea del Señor. Allá no dice eunuco en tu traducción. No Pero allá dice, en esa aquí, Deuteronomio 23.2, dice claramente que... pero en el 1 dice: ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Ya, El 23:1. sí, el 23.1. Sí. Bueno, entonces yo me disculpo, cambien el versículo. Entonces sí, los eunucos no podían entrar en el templo. Era prohibido. Era prohibido, a Dios no le gustó tampoco que se castra animales, tampoco le gustó, él le gustó las cosas enteras. Entonces, Porque yo pienso que también estaría yendo en contra de su voluntad, porque ellos mismos están decidiendo no tener generación y eso lo decide el Señor. sí, y yo pienso, pero era más político, eran pocas personas que decían yo quiero ser eunuco, era más por obligación. Si quieres ser ministro de finanzas, te vamos a castrar. Y ese proceso tampoco era agradable. No había anestesia. Sí, entonces, sí. Entonces, pero no hablamos más de eso, pero entonces yo pregunté, ahora estamos con Felipe en el desierto con un eunuco de Etiopía. ¿Qué obstáculos había para que ese etíope estaba llegando de Jerusalén? Entonces, estaba en el templo, pero ¿qué problemas había encontrado él como eunuco de Etiopía?
él allá encontró esos obstáculos que él casi no se podía hacer judío, ¿cierto? Él no podía ser miembro de esa religión que a él parece que le gustó. Ni siquiera podía entrar al templo. Ni siquiera podía, solamente al patio fuera, pero más no. Entonces había una barrera que no tengo idea, seguramente él lo sabía antes de su viaje, pero parece que alguna cosa le tocó, que él iba a ese viaje largo en una carroza, ese no es un avión, eso tampoco es un carro, en una autopista, eso sí es un camino largo y duro en una carroza para llegar allá. Entonces él, que seguramente él sentía era yo no puedo ser parte de ellos. Pero yo no puedo. No importa cuánto me interesa, cuánto amo a ese Dios, yo no puedo ser parte de ellos. Seguramente también los sacerdotes o los maestros de la ley no hubiesen estado interesados en enseñar la ley a una persona que nunca iba a poder ser judía. Eso también. Pero parece también que él era rico porque él compraba un libro de Isaías, que en aquel tiempo no había una librería con 1000 ejemplares, sino había pocos ejemplares porque todos fueron escritos todavía a mano. ¿Okay? Entonces, pensando en la situación aquí, yo voy a preguntar varias veces, ¿qué estrategia de evangelismo fue usado aquí? Antes fueron señales y prédica, y ahora, ¿qué miramos? ¿Quién toma la iniciativa? Felipe. Antes de Felipe, ¿quién fue mandado? ¿Quién mandó Felipe? El Espíritu Santo. Dios, ¿cierto? Dios es el que toma la iniciativa. Y después, ¿cómo inicia la conversación de Felipe y el eunuco? Porque estaba leyendo el libro de Isaías. Entonces, ¿cómo es la estrategia de Felipe? Le iba a explicar sobre el libro, como lo que estaba leyendo. Entendía lo que estaba leyendo. ¿Cierto? Entonces, aquí miramos, él inició donde el otro tenía preguntas. Él no fue allá, hoy que yo te explico el evangelio, sino él en ese momento, ahí había uno que tiene preguntas y él inició de explicar la pregunta, ¿cierto? Y claro, Isaías era un libro difícil para entender y esos versículos que tenemos allá, no vamos a entrar en lo profundo, allá se podría, ¿cierto? Son de Isaías. ¿Y de quién hablan esos versículos? Hablan de Jesús. Y claro que él, si él estaba en Jerusalén, nadie lo había explicado. Pero aquí miramos como oveja fue llevado al matadero. Esa es como una visión que tiene Isaías acerca del que viene del Mesías. Solamente en este caso no fue el Mesías, sino el siervo sufriendo. Isaías 53. ¿Ok? Solamente así lo dejamos. Entonces, ¿cuántas personas fueron alcanzadas en esa historia? ¿Cuántas personas fueron alcanzadas por el Evangelio en esa persona? En esa historia. Una. ¿Están seguros que solamente una? En esa historia es una. Pero ¿a dónde lleva él el Evangelio? A Etiopía. Entonces, aquí miramos el esfuerzo, mira, el esfuerzo que Dios hace para que ese etíope que estaba en Jerusalén, sentía que no podía ser un judío completo, encuéntrase con un cristiano, o con un discípulo en ese caso, ¿cierto? Para escuchar el Evangelio y luego lo lleva a ¿dónde? A Etiopía. Ya sale el Evangelio, ya es la segunda vez que sale el Evangelio de Jerusalén. ¿Se recuerdan cuál fue la primera vez que salió el Evangelio de Jerusalén? Sí, pero antes, en el mundo. ¿Cuándo fue la primera vez el Evangelio al mundo? Yo lo cuento en la primera clase. ¿Quién estaba en Jerusalén cuando bajó el Espíritu Santo? No, ¿quién estaba en Jerusalén cuando bajó el Espíritu Santo? De todas las naciones. Sí, gente de todas las naciones. Y ellos, cuando terminó la fiesta, ¿a dónde fueron? Regresaron a casas. Entonces, allá ya ingresó los primeros discípulos, pero que sabían algo, pero eso todavía no era una sabiduría profunda. Ahora ellos ya conectan mucho más el Antiguo Testamento, explicando siempre con los lentes de Jesucristo al Antiguo Testamento. Entonces ahora ya va a Etiopía. ¿Etiopía o Etiopía? ¿Cómo se dice? Etiopía, en alemán es Etiopía. Entonces, Etiopía. Eso. Entonces aquí es una persona y uno puede pensar, pero tanto esfuerzo para una persona.
pero nunca es pensar que solamente es una persona. Y yo pienso también nosotros, cuando hablamos con una persona del Evangelio, no pensamos que no hacemos nada, ¿me entienden? Sino esa persona lo lleva a otro lugar también. Yo siempre me preguntaba a Ángel, Sí. qué curioso que a nosotros nos hayan descubierto los europeos, el continente americano, y no, por ejemplo, los chinos, que eran la dinastía más grande del mundo en ese entonces, y estábamos al frente. Tenían que descubrir los europeos y traer a Cristo acá. Ay, eso no se puede decir tanto, porque depende de la época donde estás, ¿cierto? Porque también, por ejemplo, uno de los apóstolos fue a India. En India también, en el mismo tiempo que aquí están los hechos, que va a Europa, el Evangelio también iba a India. Y también aquí miramos que fue a Etiopía. Solamente que el desarrollo era diferente y nosotros sabemos más solamente de Europa porque Lucas lo escribió. En la Biblia nos cuenta la historia de Pablo y Pedro, pero no nos cuenta la historia de los otros, de Andreas, de los otros 12 discípulos, ¿cierto? Solamente aquí entran Juan y Pedro. Y los otros 10, pero también fueron a otros lugares. Todos menos Juan murieron en una muerte de martirio. Entonces todos sí fueron y evangelizaron. Entonces el evangelio fue a diferentes lugares. Y como también entró en la Turquía, y hoy en día en la Turquía casi no hay clientes, ¿me entiendes? Entonces la historia lo lleva y lo trae. ¿Está respondido? Sí, muy bien. Ok. ¿Qué aprendieron Felipe y luego los otros discípulos en ese encuentro? ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué era especial de ese eunuco? ¿Piensas que fue para...? Yo a veces estoy pensando, ¿será? Porque fue el eunuco que dijo, yo quiero ser bautizado. Yo no sé, ¿qué pensaba Felipe? Él allá, claro, él estaba lleno del Espíritu Santo, pero pensando humanamente, ¿cierto? ¿Qué hubiera pensado? Pero yo no puedo bautizar a un eunuco. Él no es un hombre lleno, él no es completo. Él es extranjero, él todavía no sabe nada del Evangelio. ¿Cómo lo puedo bautizar? Le falta un curso, le falta leer la Biblia con él, ¿cierto? Pero yo pienso, él lo tenía que aprender. Dios no necesita todo esto, ¿cierto? No, ese eunuco para Dios es una persona completa. Y yo pienso, eso fue duro para ellos aprender, porque para ellos los judíos eran las mejores. Los judíos eran los mejores, eran esos escogidos por Dios. Después de dejar todas estas tradiciones, Sí, estas costumbres judías. Ellos tenían que dejar costumbre por costumbre por costumbre. Eso era el inicio del Evangelio. De dejar costumbre, y eso leemos hoy. Con iniciamos, también se puede leer mucho más de eso. Ahora yo pienso, díganme la conversión de Saulo. ¿Ustedes ya lo han leído, ya la conocen? No. No, entonces la leemos. Ok, leemos del 9, Hechos 9, del 1 al 20, porque es importante. Hasta ahora sabemos de Saulo ¿qué? Hasta ahora Saulo fue mencionado como perseguidor, ¿cierto? Celebró la muerte de Esteban. Sí, muy bien. Entonces, ahora leemos Hechos 9, del 1 al 20. También esa vez Wilka puede iniciar y darles la vuelta a la otra dirección. Ok. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos
oyendo la voz pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él dijo, heme aquí, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto una visión, en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, ¿Ya? En el 13, ahora tú. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo del mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Hasta allá, sí. Entonces aquí tenemos esta conversación de Saulo. Esa historia es tan importante en el libro de Hechos que está mencionado 3 veces. 3 veces y medio. Se cuenta siempre de diferentes ángulos. Y si uno quiere saber más de ese que pasó allá, puede leer los 3 y medio, porque hay una vez un versículo solamente que lo cuentan. Pero en cada tienen alguna más información. Entonces es muy importante. ¿Por qué es tan importante? ¿De quién se trata? De un perseguidor. De un perseguidor muy famoso y grande, que tenía mucha confianza en los judíos, ¿cierto? Entonces ahora también miramos, en la primera historia salimos de Jerusalén a Samaria y a Judea. Después fuimos con Felipe al desierto y ahora vamos a Damasco, que está otra vez en el norte de Jerusalén, ¿cierto? En Siria. Entonces miran como algo está explotando, parece, ¿cierto? Porque eso, claro, no es uno después del otro. Algunas cosas pasan en el mismo momento y solamente son algunas lucecitas que miramos. Mucho más está pasando que no está escrito en los hechos. Entonces, ahora, claro, la pregunta que uno se hace, la primera que les puso ahí, ¿por qué llama Dios a Saulo? ¿Qué características encontramos en Saulo? ¿Por qué piensan que Dios llamó a Saulo? Porque era un perseguidor de cristianos y era para demostrar pues que él tenía más poder, a pesar de que él mataba a cristianos, fue perdonado, tuvo misericordia. ¿Qué más piensan? Muy bien, sí. Es mejor tener un enemigo a su lado, ¿cierto? Que se torna a un lado. Es una buena estrategia de Dios de buscar al enemigo para que lo sirva a uno. ¿Qué más? Yo creo que tenía el perfil para cumplir la misión de llegar a los gentiles y a reyes y a personas, sí, influyentes. Sí. sí, es que tenía poder, tenía influencia, tenía, digamos, salvación en su pueblo, pues, o aprobación, ¿por qué se convertiría si tenía la vida resuelta? Sí. Digamos así. Y es impresionante cómo Dios lo llama, ¿cierto? Aquí otra vez puedo preguntar cuántas personas fueron alcanzadas en esa historia. Solo él. Pero después, por él, Damasco. muchos, ¿cierto? Damasco, y luego él con los viajes misioneros que él hace, fue una persona muy importante en la iglesia. Otra vez, Dios toma un esfuerzo muy grande para alcanzar una persona, para que esta persona luego va y lo expande. Entonces vale la pena que invertimos en personas
únicas, especialmente cuando son personas carismáticas. Y yo pienso también que las personas que veían y conocían a Pablo, que sabía que era un perseguidor de cristianos, ver que ahora era un fiel creyente de Cristo y que el Señor lo perdonó, pues eso es de antes era y ahora, o sea, eso es de impacto para el que lo haya conocido. Que está ahora con el que perseguía. Ajá, sí. Entonces se puede decir que Saulo fue perdonado. Sí, sí, Saulo fue perdonado, eso se puede decir. Pero parece, en esa historia es muy impresionante porque parece siempre que Saulo ni podía decidirse, ¿cierto? Que el Espíritu Santo que lo pasaba era tan fuerte con él que él solamente podía seguir a Jesús. Y después para continuar la historia de Saulo, él después tenía muchos años donde él estudiaba. Eran algunos años que uno no escucha nada de él antes que él entra otra vez. Posiblemente 14 años apartado antes de que él vuelva a Jerusalén entre. Eso es lo interesante. Entre el Saulo de Damasco y el Saulo de Jerusalén pasan como 14 años. ¿Y cuando vuelve a aparecer Saulo en la Biblia? No, Más aquí, adelante, en el capítulo claro, aquí en el libro de Hechos no se notan esos 14 años. Esos 14 años, si lees la carta a los Gálatas, allá lo tienes todo escrito. Ahí él explica, pero yo estuve aquel tiempo allá y allá y allá. Allá, pienso en la carta de los Gálatas, él explica. Sí, creo que también Sí, dice. sí, él explica, sí, él mismo explica para defenderse. Ahí Lo que defendiéndose. yo me pregunto, no sé si fue que lo pasé por alto en la lectura. Saulo estaba dispuesto a cambiar, Saulo en verdad quería esa transformación, aceptar al Señor. No. A nadie se le niega. No, él estuvo yo pienso que pasó, era tan fuerte en la vida, que el contacto con Jesús era tan fuerte que él ni podía decir, perdóname, no había tiempo para eso. Era tan fuerte, tú me persigues y ahora me sigues. Fue el mismo Jesús que se le enfrentó y Sí. le dijo, ¿por qué me Sí. persigues? O sea, Sí. es el mismo Jesús que Sí. ya estaba persiguiendo. Eso, ahora cambia la dirección, ¿cierto? Primero es Pablo que está persiguiendo a Jesús y ahora es Jesús que lo persigue. Y eso es tan fuerte y Pablo intentaba de ganar a los creyentes y ahora es Jesucristo que intenta de ganar a Pablo. Es muy fuerte. Entonces también es una pregunta, Perdón, dice 3 años. 3 años, Sí, 3 años dice. Entonces 3 años después subí a Jerusalén. 3 años, pero después de Jerusalén otra vez fue en otro lugar. Ajá. Antes Antioquía. No, pero antes de Antioquía. Jesús fue a otro lugar y aprendió más. Pero no sé, eso en otra historia, otra vez vamos a hacer la vida de Pablo. Algún día vamos a escuchar más de Pablo, ahora no lo tengo en mi mente, tengo que confesar esto. Ok. Otra vez la pregunta, ¿qué método de evangelismo tenemos aquí? No, antes. ¿Cómo actúa Dios con Ananías? Porque Ananías tenía una tarea muy difícil. ¿Por qué era difícil para Ananías la tarea? Porque le están mandando a Saulo, el perseguidor de cristianos. Sí, está el asesino de cristianos y ora por él. Y hazlo ver, que le quite todavía la ceguera. Sí. Entonces, sí, claro, él tenía que también otra vez superar una barrera, ¿cierto? Él también tenía otra vez ir donde el enemigo, pero a mí me encanta aquí Dios con cuánto amor lo explica. Aquí miramos un Dios que no solamente quiere obediencia ciega, sino Ananías le podía preguntar. ¿Me entienden? Es muy personal ese diálogo. Sí, es muy personal. Ananías dice, pero yo no lo entiendo. Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Entonces, él sí es un Dios donde sí podemos dejar nuestras dudas y podemos decir, no Dios, así yo no puedo. ¿Cierto? Y Ananías es un poco mejor como Jonás. Sí. Salió de esta tarea, ¿cierto? Ananías lo hace mejor porque él habla con Dios y dice, yo no sé cómo. Y Dios lo manda y él ahora sí, que Dios lo explica, él sí tiene el valor para ir para allá. Y es interesante porque sí, no es como Jonás. El verso 17, lo primero que le dice Ananías a Saulo es hermano Saulo. Eso. O sea,
Ananías no hay que, epa, tú, me mandaron a darte la vista, ¿no? Lo trata, Yo no lo quiero- recibe, dice, si Dios lo aceptó, yo lo tengo que aceptar. O sea, eso siempre me llama la atención. Sí, Comienza, eso también. Cuando yo lo leí también, yo estaba pensando con cuánto amor Ananías llega donde Saulo, ¿cierto? Claro, imagino que pues, sí tuvo temor, pero vio que Dios lo estaba también respaldando allí, y eso no estaba solo, Dios lo manda por algo, pues le dice y vea que él va a ser un instrumento de él. Sí, pero sí, entonces eso ahí fue duro. Y para explicarlo también, a Saulo le costó entrar en la iglesia en Jerusalén. En Jerusalén no lo querían. Fue Barnabás que le tomó la mano y dijo a los hermanos en Jerusalén, eso es Saulo, él es llamado por Dios. Los creyentes, los primeros apóstolos no querían nada con Pablo. Eso se puede leer después, de eso no entramos. Solamente que realmente para ellos, de recibir uno de ellos que los persiguió, era difícil. Era otra vez, ¿cierto? Como miramos, iniciando el Evangelio, realmente es una barrera contra otra, un obstáculo contra otro que uno tenía que pasar. No era fácil, porque ellos tenían que aprender eso que aprendimos siempre desde nuestra niñez, ya no vale. Sí vale, pero no vale. ¿Y dónde vale y dónde no vale? ¿Me entienden? ¿Qué significa eso? Y los hechos lo explican muy, muy bonito. Entonces, ¿qué método de evangelismo miramos aquí? ¿Quién tomó la iniciativa? Jesús, ¿cierto? Dios Envió otra vez, a Ananías. ¿cierto? Dios en dos personas. Dios en Pablo y Dios en Ananías. ¿Y qué sistema usa Ananías? Acepta la tarea de Dios con amor, ¿cierto? Acepta el perdón. Él tenía también que perdonar o sobrepasar el miedo de encontrarlo, ¿ok? Entonces aquí miramos otra que yo quiero alcanzar es que no hay un sistema de una forma de evangelismo, sino que hay varias y que Dios usa varios métodos dependiendo de la persona. Y aquí es Saulo que recibe una señal. ¿Fácil o difícil? Difícil. Difícil. Él no sabía si va a ver otra vez, ¿cierto? Él no sabía si va a ver otra vez o si queda ciego. Él no sabía en el Ni inicio. siquiera estaba comiendo ni nada. Sí, Ni ¿cierto? nada. En el inicio uno piensa que señales siempre son señales positivas. Ya venían así. Sí, entonces aquí miramos que Dios le dice, cierra los ojos para mostrarle tu camino es errado. ¿Cierto? Tu camino es errado. y es como estos programas de televisión que el jefe se esconde o se disfraza de empleado y de repente, o sea, Saulo va motivado creyendo que está haciéndole un favor a Dios con su persecución y descubre que está persiguiendo a Dios mismo. O sea, eso debe haber sido algo muy confrontador para él. Sí, yo pienso, el método de evangelismo fue que Dios hizo un señal negativo, ¿cierto? Que inició de Dios, Él hizo un señal negativo y mandó un discípulo para darle vista otra vez. Pero si yo me pongo entre la ropa de Ananías, yo iría con un fresquito a hacer esa tarea. Sí, eso ya hablamos. de eso ya. El Señor dijo, yo le mostraré cuánto tendrá que pasar por mi nombre. Ah, bueno, que sufra, En para que aprenda. nuestra humanidad. Santiago merecido. Sí, ahora entramos en la última historia de hoy, que también es un poco larga, pero esa es una historia también que me encanta, es Cornelio. Vamos al capítulo 10. Ahora Pedro está en Jope y Cornelio está en Cesarea. Son dos lugares en la costa. Cesarea está un poco en el norte. Hoy ya leímos una vez de Cesarea. ¿Se recuerdan dónde? ¿Quién estuvo en Cesarea? ¿Se recuerdan? Eso es difícil. Felipe terminó en Cesarea también, pero eso es muy bien, muy bien. Ahora lo leemos en pedazos. Leemos y ahora tenemos una voz fuerte de Jorge. Por favor, nos lees Hechos 10 del 1 al 8. Del 1 al 8, Cornelio manda llamar a Pedro. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios,
realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Lo vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quiere, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Pues envió a Jope porque ya estaba Pedro, ¿cierto? Porque Pedro también hizo viajes de misiones en ese tiempo. Él andaba explicando. ¿Qué características tiene Cornelio? ¿Qué miramos en Cornelio? Obediencia. Temeroso. Oraba. Era piadoso, daba sus ofrendas, obediente. Entonces aquí tenemos, en la sinagoga de aquel tiempo había diferentes personas, grupos de personas. Habían los judíos y habían los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios normalmente eran personas no circuncisados, pero que eran como amigos de las sinagogas y obedecieron partes de la ley. Entonces él era uno de esos, que no, de origen no eran judíos, eran de otras naciones, como él ahora aquí, el centurión, que era de un romano, italiano, sí, pero sí, claro, de Roma o de Italia. Entonces, él era un temeroso de Dios. Si tenemos, hasta el eunuco podría ser que era un temeroso de Dios, ¿cierto? Uno que sí aceptaban a Dios, pero no... El eunuco no podía, y él, aquí el centurión podría ser, el Cornelio podría ser que no se decidió de circuncisar para no entrar en conflictos con su familia o con su país, ¿cierto? Con sus que le daban el trabajo. Entonces él sí era temeroso de Dios. Entonces en las sinagogas había los judíos completos y los temerosos de Dios en aquel tiempo. Solamente para que lo entendamos. Y él especialmente cumplió 2 mandamientos que eran las más importantes, parece, la oración y de dar limosna. El diezmo. Sí, el diezmo no dice aquí, pero así. Sí, Es la misma idea, pero la obra de beneficencia. Entonces, también se puede traducir con diezmo. Debe ser como Ofrendas. Una ofrenda, sí, daba ofrendas. Aquí no dice qué parte. El diezmo no encontramos tantas veces en la Biblia. Solamente para que entendamos quién era Cornelio. Ahora leemos la visión de Pedro, sí, del 9 al 23. Esta vez Ani inicia otra vez. La visión de Pedro. Ujú. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino una éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta, llamando a averiguar si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: Mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Es hasta el 29, sí? Hasta el 23. 23, ok. Pedro bajó y les dijo a los hombres: Aquí estoy, soy yo el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío.
Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Entonces aquí tenemos Pedro al mediodía encima de su casa con hambre y se bajó ¿cómo se llama? Esa tela con muchos animales impuros y la voz que le dice come. ¿Y qué siente él? No. Asco, ¿cierto? Yo pienso asco. ¿Y qué tenía que aprender? Pero eso se explica después. Pero ¿por qué fue tan difícil para Pedro de imaginarse de comer estos animales? ¿Por qué? Su cultura, su tradición. Sí, eso fue su traducción, ¿cierto? Fue eso que él había aprendido desde su niñez. Y era en las leyes, en la Torah. Y ahora de repente esa voz del cielo le dice coma. Y él siempre había escuchado que Dios dice no coma. No coma animal impuro. Es más impuro. Entonces miramos qué difícil era para los primeros discípulos entender qué es que Dios quiere. Y ahora aprendemos, porque, disculpa, la tercera pregunta yo no terminé. Aquí dice qué obstáculos tenía Pedro que Los animales impuros. que vencer. Eso es la pregunta que quería poner, pero no me salió la palabra vencer y después se me olvidó de terminar la pregunta. Sí, pero también. Punto Sí, adicional, sí. Entonces, para responder esa pregunta tenemos que continuar leyendo. Déjame ver cuáles versículos. 24. Del 24 al 35. Ahora, Dairon, inicia tú. Hechos. Del 24 al 35. Ok. O del 23, segunda parte, al día siguiente. Ajá. No, bueno, ahora estamos juntos, ¿cierto? Estuvimos con ellos. Sí, sí. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Sí. Cornelio estaba esperándolo con los parientes íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró a la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles: ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: hace 4 días, a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con la ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, a Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Hasta allá. Después hay un discurso donde él explica el Evangelio. Si quieren lo leen en casa, pero no lo vamos a leer aquí porque hoy estamos más cómo está pasando, cómo se expande el Evangelio. Entonces, ¿qué obstáculos o qué barreras tenía Pedro que vencer? La tradición. La tradición otra vez. ¿Cierto? Él había aprendido siempre, ¿cierto? Como él no había aprendido no comes carne de animales impuras, ahora también él siempre había aprendido no entras en casas. De hecho, yo estaba pensando cómo comienza Pedro ese discurso en el verso 28, y Pedro se está hablando a sí mismo. O sea, Cornelio sabe a quién invitó, con él, pero es Pedro no llega y le saluda, qué bueno, sino ustedes saben que los judíos no podemos estar aquí. O sea, Pedro está digiriendo, está convenciéndose
peor predicarle a los judíos impuros. Sí se nota otra vez que él tenía que aprender, ¿cierto? Que él tenía que... Y eso también es la pregunta, sí. Además de romper con la tradición de comidas, una cosa muy, digamos así, secundaria, entre comillas, también era aprender el mismo concepto pero bajado a las personas, o sea, ya no es, no me junto con los de Samaria, no me junto con los griegos, no me junto con los impuros, sino que el Señor lo llamó a juntarse con todo el mundo. Que no había A favor. romper Y esa eso también era una barrera de tradición, de cultura. No entrar en la casa de un no judío era nadar contra la corriente, romper un montón de muros de tradición que tenían ellos. Y también para Cornelio, ahora otra vez una persona que nunca lograba entrar completamente a la sinagoga, pero ahora viene el Señor a la casa de él. Eso es impresionante, otra vez, ¿cierto? Otra vez como con el eunuco, que Dios va a, ¿cierto? Busca un camino para decir a Cornelio, tú eres completo, Dios no necesitas hacer otra cosa, pero ellos lo tenían que aprender. Yo me imagino, siempre me imagino con el humor de Dios, que Pedro ya va todo traumado porque va a tener que entrar a casa de un gentil y se encuentra todo eso lleno de gentiles. O sea, Cornelio no solo quiso hacer una invitación íntima o él solo, sino que invitó a todo el mundo. O sea, como que queda más expuesto. Y parece que quedó traumatizado porque uno lee esta historia y Pedro siempre va a comenzar sacando el tema de Pero también se llevó a algunos por si les estaba de vender. sí. Eso también, Pedro no, los dos, eso también me impresionaba, los dos estuvieron tan curiosos que no fueron solos. Ni Pedro fue solo, él llevaba, y con ellos también sabía alguna cosa grande está pasando, y Pedro no era cualquier, ¿cierto? Pedro no era solamente disculpa Wilka, un Wilka, él era por lo menos un Diego, ¿cierto? Él era por lo menos un Diego, un gran, ¿cierto? Un líder grande, ¿cierto? Él era el líder del nuevo movimiento. Él era el presidente. Entonces sí, no era cualquiera. Caminó Y con seguramente Jesús. Cornelio podría ser que ya conocieron esos nombres de ese nuevo camino, de esa nueva iglesia. Pedro, Sí, Con Jesús. sí. porque todavía se cuestionaba eso, no entiendo si Jesús era la que... Oye, porque no, pero en Jesús aprendieron como Dios quiere que viva. Con Jesús nunca habían salido verdaderamente del Como no comieron la rana, mejor dicho. Ah, claro, pero Jesús sí se comía, por eso los fariseos lo criticaban tanto porque se sentaba en la mesa con... Pero aún los fariseos eran judíos. Está pasando la barrera de no solo los judíos, o sea, hasta siempre ellos estaban pensando, bien, es que hay que convertir a los fariseos que son judíos y tienen que hacerse judíos cristianos. Ahora estamos pensando en gente que ni siquiera está obligada a aceptar la ley para ser cristiano, que es lo que pasó con el etíope y que pasa con Cornelio. Hasta ahora la mentalidad de los judíos siempre había sido, si tú quieres ser seguidor, tienes que circuncidarte y aceptar el judaísmo. Y esto va a ser traumático para la iglesia. O sea, Entonces, eso lo yo dice- pienso, eso tenían, los ojos se abrieron cada vez más cuando entendieron más. Y yo pienso, esto también pasa con nosotros, que más aprendemos del perdón, más estamos comprendidos que Jesús ha hecho para nosotros. De la teoría yo sé que Jesús murió en la cruz por mí, pero que yo realmente lo había entendido, esos son dos pasos. ¿Cierto? Ya soy tanto tiempo cristiano, pero todavía el momento pensando en la muerte de Jesús en la cruz y que tiene algo de ver conmigo, todavía estoy en el proceso de entenderlo. Y yo pienso siempre son dos pasos, tener la teoría de haber Jesús y había contado muchas cosas y una de esas era lo que entra en el cuerpo no lo ensucia. Eso era una vez de muchas. Y de repente ellos estuvieron, pero con Jesús nunca entraron en una casa de gentiles, ¿cierto? Habían cosas parecidas, pero nunca habían entrado en una casa de gentiles. Yo pienso que a ellos todavía también les faltaba mucho por creer y por aprender, porque incluso cuando mataron a Jesús, ellos dejaron solo a Jesús. Todavía no habían aprendido tantas cosas, o sea, ellos
se fueron, y más Pedro que lo negó y pues todo. Sí, y cuando estoy aprendiendo aquí con la discusión de ustedes, ¿cierto? Que cada uno opina y dice algo. Entonces también eso es realmente la otra pregunta, ¿por qué usa Dios Pedro y no lo hace mismo? Porque eso realmente es un esfuerzo muy grande, ¿cierto? Está Cornelio, tiene que mandar hombres, 2 o 3, caminando un día completo para ir donde Cornelio. Donde Pedro, allá duermen una noche, después regresando caminando otra vez un día para allá. Y mucha comida que tienen que hacer, y mucho todo eso, ¿cierto? Pero ¿por qué tan complicado? ¿Por qué hace Dios eso tan complicado? Y no manda uno que es más cerca. O manda un ángel del cielo, claro lo que tiene Sí, que- ¿por qué no lo hace así? ¿Y por qué no lo hace así? ¿Por qué usa a Pedro? Porque Porque a Pedro todavía le faltaba aprender más. y si Pedro, que es el líder de la iglesia, le cuesta entenderlo, ninguno. O sea, necesitaba un testigo como Pedro que diga esto pasó. Eso. Sí, iba a ser difícil. Entonces, aquí tenemos otra vez que ya teníamos antes, el Espíritu Santo bajó en Samaria, después que llegó Pedro y Juan para que ellos aprendan. Y aquí otra vez para que Pedro entienda y después lo pueda explicar. Y un líder de este nuevo movimiento, de los pioneros, de los más importantes, diciendo, sí, ustedes también caben aquí en este pueblo. Entonces, ahora vamos al último... Sí, Se puede decir entonces que el etíope y el Cornelio, fueron los dos primeros extranjeros en conocer la palabra. el etíope fue el que está escrito en la Biblia, ¿cierto? Podría ser que está escrito en Hechos, el etíope fue el primero gentil. En Samaria fueron los primeros samaritanos, después ahora tenemos el primero gentil con el Los eunuco. samaritanos, de cierta forma eran medio judíos. Exacto. Los dos Sí. primeros extranjeros eran los dos personas X No judíos que... el etíope. Sí, eso, el eunuco de Etiopía y Cornelio. Y Cornelio ya también era por lo menos ¿cómo se llama? Un temeroso de Dios. Él por lo menos sabía algo, pero también podría ser que el eunuco, el etíope, también era un temeroso de Dios, porque él sabía algo ya de Dios. Sí, esos eran los primeros dos gentiles, muy bien observado. Ah, eso es como para la expansión del... Sí, eso, sí, ya. Son ya. hijos. Ok. Sí, ya estamos. Ahora leemos para terminar en 10, 44 a 48. ¿Cierto? Eso es después del discurso. Pedro estaba hablando que es Jesús y todo eso, y ahora leemos del 44 al 48 del capítulo 10. ¿Quién toca ahora? A Lorena. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. ¿Escuchaste, Tyron, sobre los gentiles? Sí. Pues le oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos unos días. Ahora, ¿cierto? ¿Cómo es el orden aquí de recibir el Espíritu Santo y bautismo? ¿Qué es primero? ¿Cierto? ¿Y cómo fue en la otra historia? Al contrario. Entonces, ¿qué miramos aquí? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Y por qué una vez es así, otra vez es así? En la voluntad de Dios. Sí, soberanía. Ahora hablamos de que no había una sola forma de Dios manifestarse. No se la trae de un ángel, no se la trae del mismo Jesús. O sea, yo pienso que Dios no quería era demostrar que no había una regla, un seguimiento, que pues... ¿Quién tenía que aprender aquí? Pedro. Pedro, y más todavía aquí dicen, ¿no es Pedro? Esto. Había judíos que estuvieron muy convencidos que uno tiene que estar circuncisado. De eso hablamos en otra clase más. Y para ellos fue importante que el Espíritu Santo entraría a las personas. Ellos tenían que ver que a esos gentiles que no tenían nada con judaísmo en su cuerpo, ahora pueden ser miembros completos
¿Cierto? Para ellos fue importante, claro, también para las personas que recibieron el Espíritu Santo. Entonces, de ver que alguna cosa está pasando en las personas. Entonces estos gentiles eran los que hablaban en lengua, los mismos gentiles. Sí, Cornelio. Pero la familia y los invitados de Cornelio, Eran los que estaban hablando en lengua. después de que fueron, digamos, visitados por Pablo y que el Espíritu Santo bajó sobre ellos. Entonces, para ellos está pasando una cosa tras la otra y ellos tienen que aprender, pero ¿cómo funciona el reino de Dios? ¿Cómo funciona el reino de Dios? Entonces, hoy, ¿qué aprendimos hoy? Que había solamente una estrategia de evangelismo, no había, ¿cierto? Una. Era muy individual, no había muchas. Una por persona. Sí, una profesión. Era muy individual y siempre notamos que también para la persona que llevaba el evangelio era una cosa nueva como para la persona que lo recibía. ¿Cierto? Que las dos partes estuvieron aprendiendo, que muchas veces lo que acontecía era más importante para el creyente que para la persona con quien lo pasó. Entonces miramos que el reino de Dios crezca muchas veces. Es Dios que está el iniciador y que lo muestra. Y ustedes se fijaron en cuántas diferentes formas Dios aparece. Aparece por ángeles, ¿qué más? Sueños. Pero aquí Visiones, habla directamente. Aquí habían ángeles, aquí habían visiones. ¿Cómo fue con Pablo? Él escuchó una voz y una luz, ¿cierto? Y a veces el Espíritu. Entonces también Dios tiene una variedad para tener contacto con Dios, manifestaciones, que es impresionante, porque Dios realmente quiere que personas conozcan a Él. Él quiere que su reino crezca y Él tiene 1000 maneras para eso. ¿Alguien quiere decir algo más o preguntar algo más? Ya estoy sobre el tiempo. Solo un puntito aquí. El orden esto del bautizo y el Espíritu Santo cambia. Lo que no cambia es que debe haber llenura del Espíritu Santo y bautismo. Ser discípulo, ser parte de la iglesia. Muy bien, muy bien. Hoy leímos mucho, pero no leemos todo. Les recomiendo. Aquí en el medio hay tantas historias todavía que yo estaba pensando. No lo tengo que contar. Espero que han aprendido una hora, no Sí. toda la noche. Sí, espero que han aprendido algo y quiero pedir a Lorena que ores con nosotros. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias, Señor, por Angélica, por su vida, Padre, porque es un instrumento, Señor, para enseñarnos sobre tus palabras, Señor. Gracias, Padre, por los hermanos que hoy nos acompañan, Señor. Te pido, Padre, que nos acompañes en el regreso a casa, Señor, que nos des un descanso, Padre, y que esta semana sea llena de bendiciones, Señor. Bendice a todos aquellos que no pudieron hoy estar presentes, Señor. Bendice, Señor, al pastor y a su familia, Padre, y bendícenos a todos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias a ustedes que están aquí presentes y a los otros que están atrás de sus pantallas. Les deseo a todos una feliz noche. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.